Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lucar en Exitosa. A los que recién se unen a la programación de Exitosa, soy Nicolás Lucar, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en vivo en el internet, estamos rompiéndola en las redes sociales y estamos también en televisión. Estamos prácticamente en todas las señales de cable y ahora también en Movistar, en Canal 11. Pasen la voz, que esto sigue creciendo, estamos imparables. Exitosa, la radio del Perú. Y tenemos una pregunta, precisamente para la gente que nos sigue en las redes sociales. El Papa Francisco pidió perdón en Chile por los abusos que algunos niños habían sufrido de parte de miembros de la Iglesia Católica, de miembros del clero. Y esto es una señal muy potente, ¿no?, frente a un tema que ha sido no solamente controversial, sino que lamentablemente sectores de la jerarquía eclesiástica lo han querido evadir o lo han querido tratar de costado. Es inadmisible que se permita en la Iglesia Católica o que se encubra en la Iglesia Católica a abusadores, a pedófilos. La Iglesia Católica no debería ser un refugio para este tipo de gente, y mensajes como el que ha lanzado Francisco en Chile son realmente importantes. Y la pregunta que les queremos hacer es: ¿qué esperan ustedes que diga el Papa Francisco o qué mensaje dé en su venida a Lima, que es en las próximas horas, en su venida al Perú? Algunos hablan de la reconciliación, que se ha convertido en un tema para nosotros. También está este tema del sodalicio y de otras denuncias que ha habido sobre abuso sexual contra niños por parte de miembros del clero. Sus opiniones, sus puntos de vista nos lo pueden enviar al Facebook de Exitosa Noticias, al Twitter de @ExitosaPE o a mi Twitter personal @Nicolás Lucar. Pero empezamos el programa del día de hoy porque va a estar con nosotros más adelante Pedro Castillo Terrones, dirigente del SUTEP de Bases y que encabezó la última huelga magisterial. Va a estar el ingeniero Ricardo Anderson y Marcel Tres Castro, que es un ingeniero brasileño especialista en estructuras de acero, para hablar a raíz del temblor o del sismo de alta intensidad que hubo en Carabelí sobre la calidad de nuestras construcciones. Y si en este boom inmobiliario donde han como hongos aparecido edificios por todos lados, estos edificios se están construyendo con las características antisísmicas a que nuestra realidad nos obliga. Y vamos también a dar información con Jorge del Águila, que es el encargado de la seguridad de la visita del Papa Francisco al Perú. Va a haber concentraciones multitudinarias y es muy importante tomar y poner todos de nuestro lado para que esto se dé con el mayor orden y con el menor riesgo para la seguridad de quienes participen de este evento tan importante para la vida de los peruanos católicos, que son la mayoría. Pero ahora estamos con Héctor Becerril. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo hace Héctor Becerril para hacer noticia? Porque ahora estoy leyendo el titular de Exitosa. Dicho sea de paso, mañana Exitosa, tienen que comprar la edición del diario Exitosa el día de mañana. Tiene este afiche de Francisco, el Papa de la Esperanza. A ver, ¿dónde se ve? Acá, ahí está. ¿Dónde estamos? Ahí está, ¿ve? Espectacular. Mañana, con el diario Exitosa, no dejen de comprarlo. Kenji se ha vuelto vocero de PPK y si quiere puede irse a su bancada, le ha hecho Héctor Becerril a Kenji Fujimori. Yo creo que Kenji hace ya mucho tiempo venía confrontando de mala manera a la bancada, sin acatar los acuerdos que hemos tenido. Pero bueno, pues decía inicialmente que lo que él estaba buscando era marcar una línea para buscar la libertad de Alberto Fujimori. Y dicho sea de paso,
que todos los fujimoristas hemos estado en esa misma línea. Luego viene el periodo de vacancia, él y 9 colegas más de la bancada, transan, diría yo, con la corrupción, apoyan la corrupción de Pedro Pablo Kuczynski y votan por la no vacancia. Luego... Pero eso está grueso, Héctor. ¿Ah? Bueno, o pues, sea, transan con la corrupción, es decir, digamos, aunque es más o menos obvio mirado desde afuera, para alguien que es parte del mismo movimiento es una acusación grave, porque, o sea, lo que se está diciendo es que Kenji Fujimori negoció el indulto a cambio de la vacancia. y yo no he dicho eso. Entonces, ¿a qué se refiere con transar? Nosotros, días antes, en sesión de bancada, acordamos por unanimidad votar por la vacancia. ¿Por qué? Porque estaba demostrado, el mismo Pedro Pablo Kuczynski había aceptado que había recibido dinero de la empresa corrupta Odebrecht, siendo premier y siendo ministro. Luego ya, en la votación en sí, ellos van en contra del acuerdo de la bancada y finalmente salvan a Pedro Pablo Kuczynski. Pregunto yo, o sea, del aire, de un momento a otro, como dicen ellos, pensaron en la gobernabilidad, de un voto de conciencia. No, pues algo negociaron. El indulto. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero es obvio, pues. No, pues, pero un momentito. Yo no lo sé, ni lo puedo afirmar porque no me consta. Quienes son los llamados finalmente a decir claramente las cosas serán los congresistas, los 10 que han sido sometidos a un proceso disciplinario. Lo cierto es que por responsabilidad de ellos y otros congresistas más de otras bancadas, pero Pablo Kuczynski sigue en el gobierno estando incapacitado moralmente para gobernar. Y en esas circunstancias sale quien y dice, dejen gobernar al presidente. Pregunto yo. Hay que dejar el ruido político, ha hecho un llamado a la conciliación. ¿Qué está pidiendo? Está pidiendo, en todo caso, que ya no fiscalicemos a Pedro Pablo Kuczynski, que nos quedemos callados ante los evidentes actos de corrupción del presidente. Y eso no va a ocurrir. Si él ha transado para ya no fiscalizar, es problema de él. Nosotros, en Fuerza Popular, vamos a seguir con el rol fiscalizador contra la corrupción. Ahora, la pregunta, digamos, que sale por sí sola casi, ¿no? Que se desprende de esto, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Kenji o estamos hablando de Alberto? Porque la noche anterior a la votación hay la información que han constatado las congresistas de Nuevo Perú, ¿no? Marisa Glave e Indira Wilca, que han estado investigando todo el proceso que siguió el tema del indulto, y algo con lo que se encontraron, sorprendentemente, fue una visita de un grupo de congresistas la noche anterior de la votación a Alberto Fujimori. Entonces eso es lo que hace suponer, igual que llamadas, ¿eh? Hay un momento en que Kenji está con el teléfono y le pasa el teléfono en la sesión a diversos congresistas que después terminan votando, ¿no? O absteniéndose en la votación de la vacancia. Entonces, lo que parece más o menos obvio es que quien está promoviendo lo que dice Kenji Fujimori es Alberto Fujimori. Yo no voy a asegurar algo que a mí no me consta. Yo no voy a entrar en temas subjetivos, parece que se... Yo digo, por ejemplo, claramente, antes de que se dé la vacancia, yo hablé con Kenji Fujimori en su despacho, media hora más o menos. Y le hice ver lo inconveniente que era, digamos, que apoya a Pedro Pablo Kuczynski. El inconveniente por todo lo que ha traído ahora. El Perú, si antes ya ha estado paralizado por incapacidad del presidente para gobernar, para liderar el país, ahora está paralizado porque un 75%, hoy día una encuesta, cree que el presidente ha hecho negocios, ha recibido dinero de Odebrecht, siendo él ministro. ¿Eso lo incapacita moralmente para ser presidente? Obviamente que sí. Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski sería consciente y quisiera hacer un favor al país, y lo digo con total sinceridad y creo en eso, él hoy día mismo debería dar un paso al costado y permitir que su vicepresidente Martín Vizcarra asuma la presidencia del país. Ahora, con lo que ha amenazado Pedro Pablo Kuczynski, aunque la verdad, si uno se pone a revisar las declaraciones, Martín Vizcarra nunca dijo que iba a renunciar, ¿no es cierto? El presidente dijo
no usó la palabra renuncia directamente, pero dijo que no iban a ser parte, no sé, de una maniobra antidemocrática, pero, o sea, el cuco ¿cuál es? Que si renuncia o es vacado Pedro Pablo Kuczynski, renunciarían los vicepresidentes y el Congreso tomaría el control y por lo tanto el sector, digamos, encabezado por Keiko, el fujimorismo, es decir, Fuerza Popular, tomaría el control completo del país. Es que eso no es cierto, porque en un Estado democrático justamente se elige a 2 vicepresidentes para que cuando el presidente por algún motivo es vacado, fallece, ellos asuman. Lo que ha hecho el presidente Pedro Pablo Kuczynski, más bien él ha ido a dar un golpe de Estado cuando ha dicho que ni Meche ni Martín van a asumir la presidencia. Y no es solamente que ellos digan, el Congreso tiene que aceptar eso. Así es que yo creo que Pedro Pablo Kuczynski, al aferrarse al poder, está blindándose, pensando que así no se van a descubrir sus casos de corrupción. Ojo, que en el mes ya de febrero, me imagino, van a tomar las versiones de Barata. Y ahí va a haber muchas sorpresas. Y al primer indicio nuevo de corrupción que haya, pero Pablo Kuczynski seguramente va a haber mociones para ser vacado. Y yo creo que el país no va a soportar ni un acto de corrupción, por más mínimo que sea, del presidente y de nadie. Ahora, ¿qué va a pasar con este grupo encabezado por Kenji? Es decir, ¿qué es lo que viene? Lo que ya o sea, ellos están en este momento en qué sitio, porque Kenji ya tiene una sanción encima, o sea, la siguiente sería la expulsión. ¿Qué otra sanción adicional podría recibir? Tiene 2 sanciones, una de 60 días y otra de 120 días. La situación de Kenji es bastante difícil, pero sí, Nicolás, y yo no voy a adelantar opinión si va a estar expulsado o no, porque seguramente voy a votar en segunda y última instancia si hay algún tipo de sanción hacia ellos. Pero es claro, ellos han querido separarse de la bancada inicialmente. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la aspiración de Kenji? Recuerda, y que todo el Perú recuerde, que él en las elecciones pasadas dijo que en el caso hipotético negado que Keiko no llegue a la presidencia, le corresponde a él ser el presidente. Kenji cree que acá es un tema de dinastía, por un apellido, él tiene el derecho de ser presidente. Y por eso, él, ¿qué cosa quiere? Quiere hacerse con el partido que Keiko Sofía Fujimori y un grupo de personas allegadas a él han fundado. Claro, pero eso no va a ser posible si, como dice Mauricio Mulder, eso no sería posible sin el respaldo de Alberto Fujimori. Es decir, Kenji actúa con esa seguridad porque él está convencido de que su padre lo va a apoyar en esa pretensión. A ver, en Fuerza Popular lo tenemos claro. La única lideresa que tenemos es Keiko Sofía Fujimori. ¿Kenji es un líder en Fuerza Popular? No, porque los liderazgos no es que yo heredo, no es que yo por el apellido me vuelvo líder. El liderazgo es una consecución a través del tiempo de hechos como en el caso de Keiko Sofía Fujimori y que nadie lo está rescatando ni resaltando ahora. Ella, por ejemplo, una promesa electoral. Nunca voy a utilizar el poder político para un tema personal o para favorecer a algún familiar. Lo cumplió, lo cumplió. Ella cree en los partidos institucionalizados. Así es que si Kenji quiere seguramente postular a la presidencia, que haga su partido político, pues, y que trabaje. Nicolás, no va al Congreso, a los plenos, no va a las comisiones. Con las cosas pertenece a la comisión y va a formar un partido político. Bueno, pues él quiere las cosas fáciles, quiere ya un partido formado, pide la destitución de 2 asesores de Keiko, ahora pide que todos los coordinadores regionales se vayan a su casa, quiere hacerse el partido y eso no lo vamos a permitir porque no corresponde. Pero insisto en la pregunta, ¿qué va a pasar? O sea, que cada vez que ustedes hablan y se refieren a Kenji está más claro que no tiene lugar en Fuerza Popular. Así como está, obviamente que no, transando con la corrupción, estando siempre sin acatar los lineamientos del partido. Obviamente, cuando tú formas parte de un conglomerado y un partido político, te sujetas, tienes deberes y derechos. No solamente ahora, tienes derechos. Pero ustedes son conscientes de que esto podría llevarlos a una ruptura no con Kenji, sino con Alberto. Yo no creo eso. Yo creo, y nosotros siempre hemos valorado, revaloramos
el gobierno de Alberto Fujimori es nuestro líder histórico. El tema no es Alberto Fujimori, el tema es Kenji, que tiene un grupo de asesores que lo han hecho creer que es presidencial del 2021. Es el tema en sí, el asunto es ese, que él cree que es Pero presidencial. ¿quiénes son los asesores? ¿Es verdad que Carlos Raffo ha regresado y está ahí asesorándolo? ¿O no? Lo que yo sé, por ejemplo, me consta, de Carlos Raffo no lo sé, y yo siempre voy a decir lo que a mí me consta. Por ejemplo, asesores de él es, por ejemplo, Coqui Morelli, Alexei Toledo, es la gente que yo siempre lo veo en el entorno. Ahora, los demás que están en otra línea, yo desconozco, pero sí hay voces pues que dicen que estaría Carlos Raffo, estarían algunos ex congresistas de los años 90, es lo que manifiestan, ¿no? Está la excongresista Luisa María Cuculiza, que es una de las figuras emblemáticas del fujimorismo en la línea, Héctor, si lo permite. Sí, claro, encantado. Luisa María, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Qué es lo que piensa usted, Luisa María, sobre esto que está pasando? Con esta... Bueno, es muy triste, y sobre todo lo afligido que está el presidente Fujimori con esta situación. Ya deben los dos pensar que antes que políticos tienen que ser hijos, porque si no, no le va a ir bien al presidente. Ahora que está en libertad, viene con grandes problemas y grandes cosas, y eso no puede ser posible, pues. Ahora, pero ¿cómo se va a resolver esto? O sea, está por un lado, o sea, es innegable que el sentido mismo de la existencia, el origen de Fuerza Popular es Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Es la reivindicación de la figura y del papel que ha cumplido, ¿no? En la historia según sus seguidores, ¿no es cierto? Así es, si no existiría... Pero ¿cómo se va a resolver esto? Porque, o sea, si hay una... O sea, ¿quién debe resolverlo? ¿Una asamblea, un congreso de Fuerza Popular o la decisión de Alberto Fujimori? No, la decisión de los dos hijos. De la decisión de los dos hijos depende de la tranquilidad del presidente y la armonía del partido. ¿Cómo va a ser posible que dos se pongan de acuerdo? No ha surgido una situación grave, ni una ofensa grave, ni mucho menos, ¿no? Como para decir, yo, bueno, ya no contesto, me retiro, etcétera. Son cosas que se pueden solucionar, pero no sé, uno habla por un lado y el otro habla por el otro, y no tiene pues, cómo llegar a un acuerdo, y eso está mal. Claro, pero por eso es que yo planteo la interrogante de cómo se va a resolver esta disputa. Porque existe Fuerza Popular, que supuestamente es un partido organizado que tiene estatutos y tiene procedimientos para resolver sus disputas, que debería ser un militante, un voto, un congreso y una decisión. Debería ser mientras los congresistas que no están con Kenji dejen de hablar pues de cosas que no son las correctas, que no entran en armonía, sino en pleitos y en cosas, y eso es bastante difícil. El congresista Salaverry, Becerril, todos ellos deben pensar. Acá está Héctor Becerril en los estudios, Luisa María. ¿Qué le diría usted a él? Lo tiene acá. Bueno, él es un hombre muy expresivo, muy directo, pero hay momentos en que a veces ofende un poquito. Entonces eso no son resentimientos que después no paran y que se siguen, y eso en política no es bueno, ¿no? Hay que buscar la armonía, la tranquilidad y sobre todo la humildad, porque por más que uno sea congresista, el poder, Nicolás, el poder y la plata son dos cosas que se van muy rápido, y después uno queda con el sentimiento de haber cumplido y haber ayudado al país y a la gente. Eso es lo principal, porque no se le eligen para servir a las personas, no para estar peleando. O sea, lo que dice Luisa María Cuculiza es que Kenji y Keiko tienen que sentarse y arreglar sus disputas entre los dos. Así es, sin intervención de nadie. Ellos son dos muchachos de la misma sangre y tienen a su padre libre. Dios mío. Luisa María, cuando mis hermanos menores se trompeaban, entre otras cosas, por diferencias de fútbol, porque unos eran de la Alianza y otros de la U. Y mi madre les decía, no parecen hermanos, es padre y madre. Y uno de mis hermanos le decía, mamá, no te olvides de Caín y Abel. El primer homicidio fue entre hermanos. No, pero esos son bestialidades. Entre los hermanos, por más que no te lleves bien, tienes que respetarte. Definitivamente. No todo pues es una perfección y uno va a ser igualito al otro. Tampoco, ¿no? Cada uno tiene sus ideas. Ahora, pero el problema es este. Keiko siente que tiene derecho a volver a postular a la presidencia de la República, y Kenji ya lo ha dicho, quiere también ser candidato, y Héctor acaba de decir,
Si Kenji quiere ser candidato, que haga su propio partido, pues, ¿no? No, pero Kenji no va a postular para próximas elecciones. Definitivamente no. ¿Ya? ¿Y qué cosa sería la lideresa del partido y la que postula la presidencia? Y ojalá fuera una realidad, porque esa gente está preparada para gobernar el país. Bueno, yo le agradezco muchísimo a Luisa María Cuculiza por más que a mí me han dado palo y me han sacado y me todo, yo reconozco el liderazgo de Keiko. Y es una muchacha muy capaz y sobre todo muy honesta. Muchas gracias a Luisa María Cuculiza por esta comunicación, muy gentil. Permíteme, Nicolás, saludar a Luisa María Cuculiza, una gran referente de nuestro partido fujimorista. Yo acá quiero aclarar algo. Cuando se dice los dos hermanos están confrontados, pregunto yo, ¿cuándo Keiko Sofía ha salido, digamos, a hablar en un sentido u otro de Kenji o respecto a los temas que ya conocemos? ¿Quién está siempre confrontando? ¿Quién acaba de votar en contra de la bancada? ¿Quién ahora sale a hablar como vocero de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Quién se dirige a Keiko Sofía Fujimori por los medios? ¿No es Kenji? Entonces, ¿quién está confrontando? ¿Quién está dividiendo la bancada? Es él. Yo más bien le pediría que ya deje pues de seguir confrontando y que permita y que deje que la comisión disciplinaria haga su trabajo. Él va a tener la oportunidad. Es decir, que se someta a los reglamentos del partido y que si no le gusta se vaya. Así de claro. No le gusta Es lo que se tiene que hacer en toda institución. ¿Acaso a Kenji alguien le está obligando que se quede en Fuerza Popular? Si no está contento con la línea, no está conforme con la línea que trabajamos en Fuerza Popular, y todos los acuerdos son por mayoría en reunión de bancada. Si él no quiere, cree que porque tiene un apellido Fujimori, él puede estar por encima del partido, por encima del acuerdo de los congresistas, entonces no tiene lugar, pues en todo caso. Y punto. Clarísimo. Ya, mejor no echamos más leña al fuego. Muchas gracias, Héctor Becerril, por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa y tras ella vamos a regresar con el profesor Pedro Castillo Terrones, secretario general del SUTE de Bases, que nos va a hablar sobre lo que está pasando, porque Idel Wexler, el profesor Idel Wexler, el ministro de Educación, se mostró sorprendido por el hecho de que se ha anunciado la eventualidad de una huelga apenas se reinicien las clases en marzo próximo, una nueva huelga magisterial. Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el profesor Pedro Castillo. Volvemos. Ya regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina y de un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson, Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Antes de seguir adelante, yo quiero llamar la atención sobre lo importante que está ocurriendo con la cantidad de auspicios que está teniendo no solo este programa, sino en general toda la programación de Exitosa. Porque lo que están respaldando los auspiciadores no solo, insisto, es tener una ventana para la venta de sus productos y servicios, sino que están haciendo posible que un espacio libre, abierto al servicio de la gente, no solamente se mantenga, sino crezca como está ocurriendo con nosotros. Por eso desde acá nuestro agradecimiento a toda la gente que se la está jugando por este proyecto de periodismo abierto y libre para todos.
Hay una información de último minuto. El director de sismología del Instituto Geofísico del Perú ha anunciado que hace 23 minutos se sintió un movimiento sísmico de 5 puntos en Yauca, Arequipa. Esto vendría a ser una réplica, ¿no, señora Magariño? ¿No? Está Hernando Tavera en la línea. Ingeniero Tavera, cuéntenos, esto es el sismo de las réplicas que han habido, el de mayor intensidad, entiendo. Bueno, en realidad es la réplica de mayor magnitud que hasta la fecha está ocurriendo, ya después de 2 días de ocurrir el evento principal. Como usted ha mencionado, tiene magnitud 5.0 y ha sido percibido básicamente en las localidades de Chala, Yauca, Bella Unión, con intensidad bastante baja, pero obviamente también preocupa un poco a la población, ¿no? Entonces, hasta la fecha hemos registrado ya alrededor de 37 réplicas. Todas han pasado desapercibidas por la población porque han sido de magnitudes pequeñas. Solamente tenemos 4 réplicas hasta ahora que podemos decir que han sido percibidas. Ahora, ¿qué pasó, ingeniero Tavera? O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál es el origen del sismo del día domingo? Ya, mire, todos los sismos, absolutamente todos los sismos, cuyo epicentro se ubica frente a la costa peruana, tiene su origen en ese proceso que nosotros llamamos la colisión de la placa de Nazca con la placa sudamericana. ¿Ya? Y este proceso es tan próximo a la zona costera que nuestra costa se presenta como la zona de mayor frecuencia de actividad sísmica en todo el país. Por lo tanto, siempre van a estar ocurriendo eventos frente a la costa de variada magnitud. Los eventos de mayor magnitud tienen periodos de retorno mucho más grandes y los de menor magnitud obviamente ocurren con mayor frecuencia. Ahora, ingeniero, una contradicción entre la información que vino de los Estados Unidos el domingo en el sentido de que el sismo, primero dijeron 7.1, luego dijeron 7.3, pero la información que ustedes hicieron pública es que el sismo había tenido 6.7 de intensidad. ¿Por qué esa diferencia en mediciones? 6.7, 6.8 de magnitud. Lo que hay que entender un poco es, al igual que cuando su emisora, por ejemplo, lanza una noticia sobre un accidente de tránsito y que han fallecido 20 personas, probablemente una televisión japonesa diga que había un accidente en Lima y por ahora solamente sabemos que hay tantos heridos. O sea, todo depende cómo manejamos la información y desde qué puntos de observación estamos viendo o recogiendo la información. Por otro lado, es normal que tengamos diferentes valores de magnitud porque también se utilizan diferentes escalas. Una es la escala internacional y otra es la escala regional o la escala local. Nosotros ya hemos hecho, por ejemplo, nuestro reprocesado de datos, hemos revisado ya con más calma toda nuestra información y la magnitud pues está oscilando entre 7.0 y 7.1. O sea, pero eso es un trabajo ya que se va avanzando poco a poco. El valor de la magnitud no es un valor absoluto, va a variar mucho en función de la cantidad de información que vayamos disponiendo poco a poco. Es decir, el sismo ha sido entonces alrededor de 7.1, digamos. Sí, podríamos decir eso, sí. Ahora, hubo un problema adicional con la información. Es decir, el hecho de que se reporte rápidamente, que se emitan las alertas tempranas, que la población esté advertida sobre si había riesgo o no de tsunami, ¿no es cierto? Que fue lo que de alguna manera mostró que no está funcionando como debería funcionar. Es decir, que por más que se tenga acceso a la información, lo importante es que la información se convierta en acción, digamos, ¿no es cierto? En medidas... Mire, hay cosas, hay tips importantes, podríamos decir. En el sistema de alerta temprana, ¿no? Hay un protocolo donde el Instituto Geofísico del Perú cumple su rol de entregar la información sobre las características del sismo. La Dirección de Geología de la Marina toma esta información, inmediatamente evalúa si hay tsunami o no, y esa información se entrega a Defensa Civil, ¿no? Es ahí donde se inicia ya la etapa de difusión de la información, ¿ya? Pero también la población se ha educado infinidad de veces diciéndoles que si ellos perciben un evento sísmico con bastante intensidad y se encuentran en zona costera, lo primero que tienen que hacer es evacuar la zona costera. Eso simplemente es por simple raciocinio de lo que podía ocurrir.
¿no? Porque como usted también lo está mencionando, probablemente los sistemas de alerta, de alarma demoren un poco en su difusión para las zonas críticas, entonces hay que tomar acciones inmediatas y la población lo sabe, se les ha educado, se les ha explicado, ¿no? Entonces claro, nosotros esperamos que realmente... Lo que decía Pedro Ferraz es que si uno vive en una zona de costa y acaba de vivir un sismo de alta intensidad, lo recomendable es tomar la precaución inmediatamente ante la eventualidad de un tsunami si es que no hay la información. Es decir, porque Exacto. es mejor exagerar en las precauciones que después lamentar que uno no hizo lo que debió hacer, ¿no es cierto? Ahora, mire, por ejemplo, usted también muchas veces hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, la Panamericana en tal extremo es de alto riesgo por el número de accidentes. Entonces uno cuando va por ahí va precavido. Cuando decimos que vivimos en un país altamente sísmico y si estamos en zona costera tenemos mayor riesgo de ser afectada por sismos, ya es suficiente para comenzar a trabajar en la preparación. Ahora, si nosotros como institución, con nuestras investigaciones, como usted ha hablado varias veces, hemos dicho de que en la zona costera, frente a la costa de Lima, hay la probabilidad de un gran sismo que se va a producir en algún momento porque no ocurre uno desde hace 270 años. También a usted le comenté que en la zona sur del Perú, frente a la costa de Moquegua y Tacna, norte de Chile, también es una alta probabilidad de un sismo. Y también le dije de que entre la costa de Nazca y Chala también habían las condiciones para un gran sismo. Con toda esa información ya se debe la población preparar, capacitar. Hemos visto el terremoto del 2007, hemos visto el terremoto del 2001 y las personas han perdido la vida porque las viviendas de adobe colapsan, las viviendas de concreto se rajan, las piedras se desprenden de los cerros. Hemos vivido ya esas experiencias y en el 2013 también lo hemos vivido ahí en la misma zona entre Bella Unión, Chala, Acarí. O sea, la historia nos está enseñando realmente con la práctica, con la experiencia, lo que puede pasarnos. Entonces, la población no toma acciones, eso ya es preocupante. Yo le agradezco muchísimo al ingeniero Hernando Tavera, director de Sismología del Instituto Geofísico del Perú, por atendernos. Muy buenos días, ingeniero Tavera. Gracias. Muchas gracias. Miren, acaba de llegar una información de último minuto, un temblor de 5.8 sacudió Nicaragua a 61 kilómetros al sudoeste de San Juan del Sur, según ha informado el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y precisamente vamos a hablar sobre este tema en unos minutos más adelante con unos especialistas en este tema. ¿Qué características deberían tener nuestras construcciones para estar preparadas para enfrentar un sismo de alta intensidad? Y la pregunta, como diría don Pablo de Madelengoitia, que en paz descanse, de los 500.000 reales, imagínense el premio que había en esa época, es si se están cumpliendo esos requisitos en las construcciones que se están haciendo. Hay edificios por todos lados. La pregunta es, ¿esos edificios aguantan un sismo de 8 grados de intensidad o no? Bueno, eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora está en nuestros estudios don Pedro Castillo Terrones, el profesor Pedro Castillo Terrones, dirigente de los SUTEC de base en todo el país, que están en proceso de constitución de un sindicato legal y formalmente reconocido. Bienvenido, profesor Castillo. Muy buenos días, mi estimado Nicolás. Un abrazo en nombre de los maestros. Saludar a todo el país, a todos nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes y al magisterio en su conjunto. Un abrazo combativo. Ahora, comencemos por el tema ¿Cómo va una contradicción que se generó cuando ocurrió la huelga? Es que había un sindicato legalmente constituido y había una huelga que no tenía nada que ver con este sindicato formalmente constituido y que generó una nueva dirigencia surgida desde las bases de los maestros. Y ustedes entiendo que iniciaron un proceso de formalización de un sindicato. ¿Cómo va eso? Sí, hacerle recordar al país y también al pueblo, al magisterio y a los padres de familia, que nosotros venimos de una huelga nacional suspendida temporalmente, toda vez de que hemos analizado en un Congreso Nacional que, bueno, pues si estamos en plena huelga y son los maestros los culpables de que corra riesgo el año académico, el 2017. En esa coyuntura nos reunimos los maestros, los dirigentes, y dijimos que por los estudiantes, por nuestro padre de familia, vamos a retomar las clases, pero vamos a suspender temporalmente porque en el fondo, cuando el gobierno se ratifique en mantener la misma política educativa, privatista, en una evaluación fuera de contexto, implementar una ley de reforma magisterial sin la participación del magisterio, los maestros hemos salido a la calle, miles de maestros, y luego convocamos a un Congreso Nacional Estatutario donde ya las bases regionales del país, donde determina renunciar masivamente a Patria Roja, al CEN de SUTEP,
y conformar ya la Federación Nacional de Trabajadores en el sector de educación. Así se llama, Federación Nacional de Trabajadores en Educación. Donde no están solamente los maestros, los que hacemos la labor pedagógica, sino también están los auxiliares de educación, los maestros cesantes y jubilados, los directores, los maestros interinos, ¿no? Incluso también en esta federación van a participar los mismos padres de familia, ¿no? Abierto también para los estudiantes que están en los centros de educación superior, ¿no? Entonces, en ese contexto, estamos avanzando ya con toda la documentación. Esta semana vamos a tener alguna noticia referente ya a la formalidad de la federación. Esperamos de acá. Claro, porque tiene que haber un proceso de asambleas de bases, de actas, ¿no es cierto? Sí, ya se hicieron llegar ya los requisitos por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? En todo caso hemos hecho de conocimiento nosotros en una asamblea nacional y son las bases las que han determinado por mayoría, en todo caso sometiéndose a un principio que es del propio sindicato en el centralismo democrático, ¿no? El magisterio a nivel nacional ya consolidar esta base, esta Federación Nacional de Trabajadores. Y en el marco de la federación, eso no quiere decir que los maestros estamos haciendo un acto de paralelismo al sindicato. El SUTEP en estos estamentos de carácter sectorial, los SUTEP distritales, provinciales y regionales, sigue manteniéndose y sigue habiendo el SUTEP con su propio principio, con su misma línea, sino que estos sindicatos tienen que estar organizados en un estamento mayor que así lo han determinado las bases, y es la Federación Nacional de Trabajadores en el sector de educación, y a la cual hemos hecho de conocimiento ya al propio ministro, donde el mismo ministro nos ha reiterado, nos ha devuelto un documento diciendo pues que mientras no se formalice estas cosas que está en camino, que él muy bien sabe cuál es la coyuntura del magisterio, pues que se siga pendiente esta problemática. El 6 de enero nos hemos reunido ya los dirigentes regionales en Cajamarca, ¿no? Luego de haber recorrido el país, visitando a cada una de las bases, porque también se determinó visitar a cada una de las bases regionales del país para ver cuál es la problemática, ¿no? Y sintetizar en una asamblea nacional de los dirigentes. Lo hemos realizado en la ciudad de Cajamarca el día 6 de enero y esta reunión ha arrojado pues algunos acuerdos muy importantes. Por ejemplo, una de ellas es rechazar rotundamente esta situación, este tremendo problema de la corrupción que existe en todos los estamentos. Y lo otro es llevar a cabo un evento internacional los días 1 y 2 en la ciudad de Lima, donde tenemos ya la participación confirmada, por ejemplo, de los dirigentes de Ecuador, de Colombia, de Brasil, de Venezuela, de Argentina, de México. Es un congreso internacional de maestros. Es un congreso internacional de maestros con sede acá en la ciudad de Lima, a la cual está invitado el magisterio. Y el día 3 de febrero vamos a llevar a cabo una asamblea nacional de las bases. Van a venir los dirigentes de cada uno de los sectores, de los distritos, de las provincias y de las regiones del país, con la finalidad de que se determine y se vea cuál es nuestra perspectiva de lucha, hacer llegar el cronograma, en todo caso nuestro pliego reclamos al propio ministro de Educación, reiterarle que no se ha solucionado el problema de la educación. Pero el profesor Wexler lo que decía, que ahora es ministro de Educación, él decía, nosotros hemos cumplido todos los compromisos, es decir, la asignación de estos 200 millones para ¿no es cierto?, para la deuda social que hay con los maestros, que para los que no conocen es el dinero que el Estado les debe a los maestros, que es increíble, ¿no es cierto? Que es una migaja. Nosotros ya lo habíamos dicho en un inicio, a través de los voceros en el diálogo, que 200 millones solo le corresponde a una... O sea, ¿se tiene calculado cuánto le deben a los maestros? Es incalculable. En todo caso, las UGELes tienen que hacer un sinceramiento, y por eso te acabo un llamado también al al ministro Wexler, que ordene las UGELes. Tremenda corrupción que está pasando en las UGELes, en la DRE, ¿no? Y que baje de su pupitre y vaya allá, ¿no? Allá donde están las instituciones educativas, donde los muchachos no tienen a veces en algunos lugares, ni siquiera tienen local propio. Nosotros venimos del interior del país, por ejemplo, viendo este clamor del magisterio, donde luego de la suspensión de la huelga, los maestros hemos hecho llegar un cronograma de recuperación. Los profesores acaban de hacer el cronograma de recuperación y se ha recuperado y no se le paga, mi estimado Nicolás. No se les está pagando a los maestros. Él dijo que se les ha pagado a casi todos y que lo que no se ha pagado ha sido porque las UGELes no han pasado la información que le remiten las UGELes y las DES. Pero el profesor se siente totalmente indignado porque no se le paga. Ni siquiera ha podido pasar su Navidad. O sea, ha tenido que prestar plata, no sé, de alguna u otra forma, para poder estar junto a su familia. De haber contribuido, de haber cumplido con este programa de recuperación. El problema de las encargaturas de dirección a contratados. Al profesor contratado se le encarga la dirección de una institución educativa y no se le paga. Que hace el mismo trabajo de un profesor nombrado. Hay una homologación de encargatura en todo caso de los directores, pero en la práctica no se ve. Está totalmente ajeno al contexto. Actúan de espaldas al magisterio, al contexto, a la escuela.
hemos recorrido nosotros de diferentes partes y también tenemos nosotros una información para las bases y para el magisterio. Por ejemplo, el caso mira, hay más de 160.000 plazas de contrato en el país, en el Ministerio de Educación, que año tras año, cuando un profesor cesa, se declara vacante esa plaza. El padre de familia tiene que terminar sus yanques y ir a la UGEL a decir que me van a contratar al profesor, siendo plaza presupuestada, una plaza orgánica que es de oficio, lo tiene que convocar el gobierno para un proceso de nombramiento, que le resulta año a año un tremendo ahorro al Estado y que no lo somete a un sistema, a un nombramiento permanente. Ahora, 15, 18, 20 años, mi estimado Nicolás, profesores contratados, que no sabe, ahorita el profesor contratado termina su contrato, ha trabajado en una escuela X y ese año no sabe a dónde va a ir. Es una zozobra que se traslada con toda su familia, sus hijos. No sabe en qué escuela, en qué jardín va a matricular sus hijos. El otro día estuvo acá el ministro Abel Salinas, el ministro de Salud, y dijo algo que a mí me parece absolutamente razonable, lógico, sensato, ¿no? Él dijo, refiriéndose al sector salud, que hay que producir una transformación y un cambio real en el sector salud, una gran reforma de nuestro sistema de salud pública, pero que esta se tiene que hacer con los médicos, las enfermeras, las obstetras. ¿Qué más se tiene que hacer? Con los verdaderos actores. Entonces, el traslado era que eso mismo, es decir, ahí tomábamos la referencia de que se supone que Idel Wechsler marcaba el cambio, ¿no es cierto? Porque una de las primeras cosas que hizo Idel Wechsler fue reunirse con ustedes, ¿no? Claro. Que eran como el demonio, o sea, los terroristas, ¿no? Los maestros terroristas y barbaridades como las que se dijeron en esos días, bajo la idea de que el cambio que hay que producir en la educación peruana se tiene que hacer con los maestros. El ministro de Educación se ha encasillado otra vez en su propio asidero. Tiene que abrir las puertas para dialogar. ¿Por qué no se dialoga? Porque inclusive acá invitarle al mismo ministro que no solamente se puede dialogar en Lima. Hagamos unas reuniones descentralizadas con las bases, donde participan los padres de familia, que participen los alcaldes, los propios gobiernos regionales, que también están en la responsabilidad de asumir este papel de la educación, ¿no? El problema que está haciendo el gobierno asume, dice, ¿sabe que yo dialogo con los verdaderos dirigentes? Con gente que no lleva la voz del magisterio, y es más, está haciendo una estafa porque se le está pagando a dirigentes que ni siquiera tienen bases y no tienen escuela, no están trabajando. Bueno, es su problema, en todo caso, tiene que asumir. Lo otro es en cuanto a la deuda social que habíamos dicho nosotros, ¿no es cierto? Es una deuda que yo pienso que al menos siempre se le ha exigido. Las UGELes y las DRE deben sincerar, no solamente al ministro, sino también al propio ministro de Economía, al propio gobierno. ¿Qué hace la Comisión de Educación del Congreso, por favor? No, por otro lado, el problema de las UGELes, la corrupción, incluso se ha destapado grandes problemas. Por ejemplo, en Cutervo de Cajamarca se había descubierto, por ejemplo, que habían unos magos, así se le había llamado, porque el planillero de la UGEL descontaba un sol por maestro y el profesor no se daba cuenta y al final pues recibieron toda una red. Y eso no solamente se da en esa zona, sino es a nivel nacional. A veces se le paga a profesores que no existen, profesores ya que están en la planilla y... Ahora, lo que es increíble por otro lado, es que estemos discutiendo esto, ¿no? O sea... Y cuando salimos a la calle... No, dice, está loco, no se puede, ¿cómo vamos? ¿De qué manera podemos hacer escuchar nuestra voz? Por eso es que venimos nosotros, no es porque lo diga el dirigente, es el sentir de los maestros, son de las bases de los maestros, lo que sienten los maestros. El problema de la alimentación, mi estimado Nicolás, de los enlatados, de los embolsados, que no se le da la oportunidad al mismo productor de la comunidad para que vaya a la escuela y lleve su producto y ahí coma lo más natural, lo más beneficioso, lo más con confianza, con lo que produce el pueblo. Entonces, y se malgastan miles y millones de dinero en el camino. El problema de la evaluación. El gobierno acaba, en todo caso el ministro acaba de convocar a una evaluación para primaria sin terminar la evaluación a inicial. Ha convocado una evaluación para a los profesores que vienen de la escala tercera, cuarta, quinta y sexta escala. Es decir, según que la reforma educativa, los que estaban en mayor escala son los profesores más probos, más idóneos. ¿Y por qué no se les somete entonces? ¿Qué pasó con la evaluación de los profesores que están en primera y segunda escala? Un total desorden y una evaluación totalmente descontextualizada. Y así, claro, pero la idea era que todo este proceso de evaluación fuera coordinado con los maestros. Todo tiene que hacerse. Nosotros estamos dispuestos para contribuir con eso. Le hemos dicho, vamos haciéndolo de la mejor manera, sentémonos a conversar. Inclusive sentémonos a conversar para estructurar nuestro propio currículo. Que vuelvan los valores a la familia, Nicolás.
en la familia, en la casa, a veces el papá con la mamá se agarran, se dicen la vela verde, perdón el término, pero y el hijo es testigo de eso, y con esa educación, con eso se va a la escuela. ¿Y cómo estamos hoy en día en la sociedad? Y culpable es el maestro de todas estas cosas. Que vuelvan los valores, que se estructure una nueva currícula. El problema de la evaluación, que dice, no, hay que hostigarle al maestro. Estos programas de semáforo, maestro fortaleza, soporte pedagógico, ¿han mejorado la educación del país? Por favor, no ha mejorado. El profesor se le hostiga, ¿no? El profesor está pensando que ya viene el supervisor de afuera, que viene del ministerio, y a veces está atendiendo al alumno que tiene problemas de salud, que tiene problemas de nutrición, que tiene problemas con su familia, que tiene problemas de tantas cosas. Entonces el problema es integral. Ahora, el problema de las rúbricas, que el propio ministro de Educación dijo, ¿sabe qué? Las rúbricas de aprendizaje están mal dadas, decía el propio ministro. Y él mismo dijo, en mi opinión, soy de la idea que se suspenda como mínimo 2 años para estructurar una nueva evaluación. Y él mismo la viene aplicando. Entonces, ¿de qué se puede hablar? Para el pueblo, para los medios de comunicación, para el país, un lenguaje, y para el maestro, para el trabajador es otra cosa. Bueno, tenemos que dejar el tema por el momento aquí, Pedro. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y nosotros vamos a hacer un esfuerzo por retomar este tema. O sea, la educación pública en el Perú es un tema clave. O sea, las posibilidades de dar el gran salto, convertirnos en un país del primer mundo, supone tener una educación de calidad, y tener una educación de calidad supone tener maestros de calidad, que tiene que partir que maestros bien pagados, maestros reivindicados, maestros que sean la columna vertebral de la clase media nacional, maestros que estén debidamente, ¿no es cierto?, calificados para la función, maestros que no tengan que cachuelear para poder no parar la olla de sus familias. Y es más, mi estimado Nicolás, mira, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, yo vengo de mi escuela de Puña. Por ejemplo, ahí se le destina un presupuesto, hay un presupuesto que se llama el presupuesto del programa Huasichay. Entonces se le revierte un dinero para pintar la escuela, para mejorar la escuela, pero por afuera nomás. Mi escuela está rajada de punta a punta y no se le da la prioridad. Hoy hay un presupuesto, tumba tu escuela y hazlo de nuevo. Nosotros en estas vacaciones vamos a ir a hacer adobes y nosotros vamos a reconstruir nuestra escuela. Pero sin embargo se le da presupuesto para hacerla de nuevo. Ahora, es más, cuando salimos a la calle, mira, en el caso nosotros tenemos 7 denuncias. Nos han denunciado que somos, por ejemplo, somos jefes de una red criminal, los protestantes del sur. Acabamos de archivar una denuncia que nos han hecho, por ejemplo, en Lambayeque. Tenemos 2 denuncias en Cajamarca. Bueno, eso, pero sí se viene dando. ¿Por qué? Porque por haber encaminado una huelga que es legítima. Una lucha, está criminalizando la lucha, hay una persecución permanente a los dirigentes. Esto tiene que terminar. Por eso llamamos abiertamente, gracias Pedro Nicolás por este espacio. Nosotros tenemos mucha confianza en Exitosa y también lo encontramos en el interior del país, a Exitosa en todas las regiones, y saludarle también a ellos que hacen una labor muy importante a favor del pueblo y de la educación, y a través de este medio pues convocar al magisterio. Para el 1, 2 y 3 de febrero en la ciudad de Lima vamos a llevar un evento internacional y vamos a determinar la perspectiva de lucha como así lo han determinado las mismas bases el 3 de febrero aquí en la ciudad de Lima. Pedro Castillo Terrones ha estado con nosotros, ustedes lo han escuchado. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa. Regresamos. YouTube, Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Desde este jueves 18 de enero, el diario Exitosa va a venir con el libro del Papa, que usted puede adquirir por solo 5 soles. Es un libro de 92 páginas, con las frases célebres, las frases más importantes, los mensajes más importantes que ha dado el Papa Francisco desde que se instaló en el Vaticano. Y como quienes han estado siguiendo las noticias el día de hoy se deben haber enterado, ocurrió algo sorprendente en la visita del Papa Francisco a Chile, que fue un mensaje muy, muy duro de autocrítica y de pedido de perdón a las víctimas de los abusos sexuales por parte de
miembros del clero, ¿no? Que ha sido un asunto muy sensible en Chile, como lo ha sido y lo sigue siendo en el Perú, y que motivó incluso una película muy importante en Chile. Y por eso hemos planteado a nuestras redes sociales qué espera la gente, ¿no es cierto?, de la presencia del Papa en términos de mensaje, ¿no? ¿Qué cosa le podría decir a los peruanos para ayudarnos de alguna manera a resolver nuestros problemas? ¿Qué dice la gente en las redes, Judy? Cuéntanos. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días a nuestra audiencia. Esos son los comentarios en nuestras redes sociales. No era para menos el pronunciamiento del Papa Francisco. Y a la pregunta exitosa sobre qué temas debe pronunciarse el Papa Francisco en el Perú, Darío nos dice en el @exitosap, los humanoides de Nazca, creo que lo toma como broma, presidentes y partidos corruptos, minería ilegal y deforestación, trata de personas y muchas desapariciones. Eso sí nos parece un tema importante. Por otro lado, Richard Aguilar opina, debe pronunciarse sobre la pobreza en el país, el olvido de la selva que está causando la deforestación, la reconciliación de las personas ante la polarización política y pedir perdón por el caso sodalicio. Por otro lado, Antonio Bendezú también nos dice en Twitter: 1. Primer tema, dice, curas pederastas. 2. Violencia de género. 3. Derechos humanos y el dictador libre. 4. Pueblos originarios. 5. El papel de la iglesia en la sociedad moderna. Eric Rojas opina, debe dar un mensaje de aliento a las familias del sur, a los afectados también por el terremoto y un mensaje de conciencia para reducir la corrupción. Tenemos también comentarios del Facebook. Roxana Cristal nos dice, la reconciliación, qué buena falta le hace al país, dicho sea de paso, opina Roxana, y hemos sufrido demasiado con las guerras internas que solo nos ocasionan atrasos y no nos permiten salir del tercermundismo. Y por último, Juan Espinosa Crispín también nos escribe en el Facebook sobre el sodalicio, indulto y terrorismo, la situación de Venezuela y la corrupción son los temas que más le interesan a nuestros seguidores. Nicolás. Yo creo que va a sorprender Francisco con su mensaje. Mañana tenemos, no voy a decir de qué se trata exactamente, pero algo sorprendente en relación al Papa Francisco, que es un grupo de personas, de peruanos, que le han enviado una carta al Papa que ha sido, entiendo, recibida por él y que están esperando una respuesta. De eso vamos a hablar el día de mañana y estoy seguro de que ustedes se van a sorprender. Y ahora, a raíz del temblor, del sismo que se ha producido en Caravelí, una vez más se ha puesto sobre el tapete una serie de problemas, ¿no es cierto? Uno de ellos ha sido la urgencia de tener información rápida con respecto a lo que está ocurriendo, con respecto a si va a haber tsunami, con respecto a medidas de prevención, y esto requiere ajustes en nuestro sistema de alerta y en la manera como se ha estado funcionando, pero también nos tiene que obligar a reflexionar sobre el estado de nuestras construcciones y sobre, no sobre lo que ha habido que hacer en el pasado, porque en el Perú hay mucha autoconstrucción, sino cómo se está construyendo hoy en día y se están cumpliendo las normas mínimas para enfrentar, ¿no es cierto?, nuestra condición de ser un país altamente sísmico. Están con nosotros Ricardo Anderson, del grupo inmobiliario del mismo nombre, Marcel Tres Castro, que es un ingeniero brasileño especialista en estructuras de acero, y el ingeniero César Ruiz, que es un técnico especialista en estos temas. Bienvenidos. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, en el Perú se ha construido pues de manera de la autoconstrucción, ¿no? Lo que es un alto riesgo en el momento de un sismo. Nosotros, como grupo inmobiliario y constructor, lo que hemos siempre tratado de innovar con sistemas constructivos de modernos que funcionan muy bien en todo el mundo y cuyos resultados, cuando han habido eventos sísmicos, han tenido un mejor comportamiento que las estructuras convencionales, ¿no? Claro, porque yo lo vi, por ejemplo, en el caso de Pisco, que me llamó muchísimo la atención cuando hubo el terremoto. Y lo que ocurrió fue un fenómeno me explicaban los especialistas, que el piso se licuó y eso como que hizo tambalear todo, y de repente uno iba caminando por el malecón de Pisco, estaba todo en el suelo, menos 2 casas. Y resulta que esas 2 casas están construidas adecuadamente, se habían hecho cumpliendo un mínimo de normas, ¿no es cierto? Y todo lo demás está en el piso. Entonces, eso demuestra que una construcción bien hecha, eso es posible de hacerse, ¿no es cierto? Incluso
¿no? Incluso en autoconstrucción, si se da la asesoría conveniente y se usan los materiales adecuados. Exacto. La forma de construir tiene que ver mucho con la calidad del suelo. Si el suelo es bueno, una construcción, una autoconstrucción que no tiene el mínimo de condiciones, puede quedar en pie frente a un sismo porque el suelo es bueno. Pero si el suelo es malo, inmediatamente esa construcción va a fallar, ¿no? Ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Hay demasiadas viviendas construidas en terrenos inadecuados. Correcto. El suelo también es importante, pero un punto mucho importante que, bueno, las estructuras convencionales son construidas normalmente considerando que el peso de las edificaciones, el efecto de la gravedad, son principalmente cargas verticales y algunas cargas horizontales con cargas de viento, algo así. Pero en un terremoto lo que ocurre es que hay cargas horizontales y esas cargas horizontales resultan en un desplazamiento de la estructura. Entonces los pisos, las plantas pueden caer una... No, pero claro, o sea, tú, es decir, construyes una casa o un edificio y haces los cimientos y las estructuras en función de pesos y de, ¿no es cierto?, y de oscilaciones que no toman en cuenta en la mayor parte de los casos que somos una zona altamente sísmica y en un momento eso se va a zamaquear, ¿no es cierto? Ese es un punto clave que es tuvimos que llevar en cuenta la diferencia, una área sísmica o una área no sísmica. Entonces, esto es un principio básico, una premisa que se debe llevar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a proyectar una estructura para un país como Brasil, que no tiene sismo, no es una región sísmica, las preocupaciones, los principios son completamente diferentes de lo que cuando se proyecta para un país como Perú o como Venezuela, en que hay sismo. Entonces, el cálculo, la concepción de la estructura es completamente diferente. Y hay un punto muy sencillo y muy importante que es una característica de la estructura y los materiales, que es la ductilidad. ¿O qué es la ductilidad? Es la ductilidad. Ductilidad, sí. Es la capacidad del material o de la estructura de deformarse, pero sin romperse. En este punto, si comparamos una estructura de acero y una estructura de concreto, que es el más común de vernos cuando circulamos por las calles de la ciudad, el acero tiene una ductilidad que es mucho mayor do que el acero. Entonces, en términos prácticos, lo que eso quiere decir es que una estructura, un edificio de 10 pavimentos, 10 pisos, se compara a una estructura de acero y una estructura de concreto. La estructura de acero, si for dimensionada correctamente para una región sísmica, va a comportarse de forma va a resistir de forma mucho más exitosa en una situación de sismo. Para tener la misma performance, el mismo desempeño de una estructura de concreto, la estructura va a tener que demandar secciones de pesas mucho mayores. Por ejemplo, las columnas, las secciones de vigas. Entonces va a ser una estructura de concreto mucho más robusta de lo que se compararon con una estructura de acero. O sea, porque, es decir, para ordenarnos un poco, ¿no? O sea, lo que nos está ocurriendo es, uno, que se está construyendo demasiado sobre suelos que no son adecuados. Y en ese contexto, por más buena que sea tu construcción, ¿no? Si el suelo no es apto, se te puede venir abajo, sí, ¿no es cierto? El suelo es una... Porque el suelo colapsa y simplemente... Sí, el suelo puede colapsar también. Bueno, o sea, te puede quedar el edificio enterito, pero tirado para un costado, digamos, ¿no? Bueno, estoy hablando solamente de la estructura, pero vamos a mirar un poco más lejos. Bueno, estructura de una edificación, pero hay otras variables, por ejemplo, ¿cómo podemos minimizar los efectos de un sismo, de un terremoto? Cuando consideramos un conjunto de edificaciones, si creamos un recurso, una alternativa, una solución, es crearnos juntas entre los edificios. El otro punto es la condición del suelo, del terreno, que puede variar de... O sea, cuando dices juntas entre los edificios es las distancias que deben haber, porque tú tienes que proyectar que si hay un terremoto por encima de 8 grados, ese edificio se va a mover. Exactamente. Y si están muy pegados, uno va a golpear sobre otro y eso... Una estructura que está bien dimensionada puede sufrir el impacto de una otra estructura que está inmediatamente junta, está luego al lado de la estructura que está en colapso. Ahora, la pregunta es, ¿estamos tomando eso en cuenta o no? Y yo tengo la impresión, y yo miro los edificios
Y da miedo, sinceramente, ¿no? O sea, yo pienso, un terremoto de 8 grados, ¿este edificio lo aguanta o no? ¿No? O sea, ¿de qué depende eso? Uno, como ya dijimos, la calidad del suelo. Dos, la estructura. Y lo que usted dice, ingeniero, es... Sí, hay normas que deben ser seguidas. Cada país tiene sus propias normas. En Perú hay unas normas de construcción, hay un reglamento que hay que seguir y se supone que cuando se saca un edificio se saca una licencia de construcción y es revisado por un comité que es de ingenieros. Entonces, esto debería cumplir y debería bastar para que ese edificio pueda soportar un edificio. Un sismo de alta intensidad. Ahora, la diferencia de costos, usted dice, es decir, si la estructura es de acero, va a ser más dúctil, va a tener más capacidad de moverse sin romperse. Correcto. Pero la diferencia de precio no es más caro. ¿Qué es más caro? No, ni siempre se queda más caro la estructura porque depende cómo se considera el caro. Tal vez sea un poco más caro ahora, en la concepción del proyecto, o mucho más caro, o ese más, claro. o ese más caro. ¿Qué te resulta más caro? Sí, ¿Gastar un poquito más en hacer una estructura de acero o perderlo todo porque hubo un terremoto? O perder vidas. Mira, al respecto yo quiero decir algo. Efectivamente, nosotros hemos tenido, para tomar la decisión de trabajar con acero, hacer varios análisis, ¿no? Uno de ellos es el costo, pero muy importante para nosotros es la calidad y el producto que le tenemos que entregar al cliente. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros hemos hecho una combinación de tecnologías brasilera y peruana a efectos de que las estructuras de acero se pierde ese temor al costo, ¿no? Porque en principio se ahorra mucho en el tiempo. Bajamos gastos generales porque una construcción en acero se hace en el 60% del tiempo de una construcción convencional, ¿no? Por lo tanto, ya estamos bajando costos ahí. Gastos financieros también, porque la exposición ante los bancos es menor tiempo, porque, digamos, el retorno es más rápido. Claro, terminas el edificio más rápido, por lo tanto lo puedes vender más rápido, lo puedes entregar a los clientes más rápido. Y lo más importante, que estas estructuras que estamos trabajando son ternos a la medida, haciendo una comparación. ¿A qué me refiero con esto? Que se diseña el edificio en acero, pero los perfiles de acero no son perfiles estándares, son perfiles hechos a la medida, según el requisito del cálculo estructural. Por lo tanto, se optimizan por ahí también los costos, ¿no? Y a reducir tiempos, entonces estamos, digamos, bajando... Claro, pero así, claro, sí, pero bajamos también en cimentación. Claro, pero lo que dice Marcel es, pero al final, más allá de esto, o sea, que me parece razonable desde el punto de vista empresarial, ¿no es cierto? Pero, o sea, en la perspectiva de largo plazo, ¿qué es mejor inversión? Es decir, algo que te garantice que si hay un terremoto, tu edificio va a resistir, o si hay un terremoto, tu edificio probablemente se caiga. O sea, no solo el riesgo para tu vida, sino perder todo lo que tienes, ¿no? Sí. Entonces, lo que tiene que evaluar es no solamente el costo financiero, pero todas las premisas de cálculo tienen que ser evaluadas para que se Otra cosa desarrollar un la cantidad proyecto. de peso de la estructura se reduce sustancialmente, ¿no? Porque en muros y en losas se reduce un promedio por metro cuadrado 200 kilos. Que si uno suma todo, es una buena cantidad de peso que se le quita al edificio, que frente a un sismo es muchísimo mejor. La cimentación, se puede hacer una cimentación menos cara, que cumpla con todas las condiciones para que este edificio resista un... Ahora, ¿y qué es lo recomendable? O sea, porque ya, digamos, si estás expuesto a un sismo de altísima intensidad donde se va a sacudir el edificio en el que estás, ¿no es cierto? Pero tú tienes la garantía de que si has hecho bien los cálculos estructurales y has medido el riesgo, el edificio no se va a caer. Probablemente se rompan paredes, haya daños, pero eso es restituible, digamos, ¿no es cierto? El punto, podemos trazar un paralelo con la normalización de protección contra fuego. ¿Okay? El más importante en la protección contra fuego, contra incendio, es garantir que las personas puedan salir, que no se pierda, no haya ninguna pérdida de vidas. ¿Okay? El menos importante es que la estructura, el más importante es que la estructura no colapse, no tenga ningún problema hasta que las personas que están en el edificio puedan salir. ¿Okay? Trazando un paralelo con la estructura, el principio de cálculo en una situación de sismo es el mismo, es garantir que la estructura no colapse, no se rompa, y que las personas puedan salir y no se
no vaya a perder ninguna. Ahora, yo insisto en la interrogante si se está cumpliendo o no con esto. Es decir, con el cuidado porque la responsabilidad finalmente en quién recae, en los municipios, ¿no es cierto? Y eso que debería suponer que en todos los municipios hay ingenieros y arquitectos que están supervisando efectivamente no solo lo que dicen los papeles, sino lo que se está haciendo realmente en las obras, ¿no? Claro, en las municipalidades existe un pago que se hace, que el contratista hace, la inmobiliaria, paga para que vaya una supervisión de la municipalidad a hacer visitas continuas para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los planos, ¿no? Ahora, ya es responsabilidad de la municipalidad de hacerlo, ¿no? Claro, pero digamos que también la parte empresarial tiene su propia responsabilidad, ¿no? Claro. Y es la responsabilidad social. Tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer las cosas O sea, el boom inmobiliario está muy bien, puede ser un extraordinario negocio, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Así es. ¿No? Exacto. La mejor manera de vender un producto es hacer un buen producto. Uno hace un mal producto, no lo va a poder vender y con el riesgo de que siempre va a estar con el temor de qué va a pasar con un sismo, ¿no? Ayer nos hizo un comentario Pedro Ferraz, que es un especialista en prevención de desastres, que yo recuerdo, porque lo conozco de la universidad, siempre se ha ocupado de este tema de los desastres. Me decía que en otros países se toma como referencia a los colegios como los lugares más seguros. Y resulta que en el Perú hay un terremoto de alta intensidad y se caen los colegios. O se rajan los colegios y se dañan. Entonces, en el terremoto de Nazca fue tremendo, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que entonces, las licitaciones se ganaban al 60%. Claro, entonces el problema es que tenemos, o sea, que corregir tantas cosas, ¿no? Sí. Porque no es solo todo esto que estamos hablando de la prevención, del aviso adecuado, de que si vives en una zona de costa y el temblor ha sido de alta intensidad, lo mejor es cuidarte del tsunami y retirarte de la costa, ¿no? Y pasar 3 o 4 horas de incomodidad a perder la vida, ¿no? Porque te viene la ola encima y ahí no hay nada que discutir. Pero el otro tema es ajustar realmente el cuidado de la calidad de nuestras construcciones. Sí. Es decir, hay un montón de cosas que corregir hacia atrás, pero que garantizar que todo lo que se haga de acá para adelante se haga correctamente, ¿no? Esa es la gran lección que ha habido en México, en Japón y en el propio Chile, ¿no? Claro, fue terrible en Chile, ¿no? 525 muertos. Bueno, yo les agradezco muchísimo a Ricardo Anderson, a Marcel Tres Castro, es su apellido. Correcto. ¿No es cierto? Y a César Ruiz. Los tres son del grupo Anderson, ¿no? Bueno, César y yo somos del grupo Anderson y Marcel es de Medavil. Yo soy de Medavil, que es un fabricante brasileño de estructuras, sistemas constructivos metálicos. Y actúa Con quien tenemos muchos una países. alianza estratégica. Bueno, yo les agradezco muchísimo por su presencia y vamos a darle con este tema. Yo creo que hay que chequear, porque peor va a ser lamentar luego si realmente se están cumpliendo con las normativas y las obligaciones de controlar la calidad de las construcciones. Y yo me temo que si hacemos un trabajo de investigación sobre esto nos vamos a dar con desagradable sorpresa. Seguro que sí. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar de la seguridad en los días estos intensos que vamos a vivir con la visita del Papa Francisco. Regresamos. Exitosa Noticias. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y duplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863. 383-6863 o llamando también al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Álvaro Tapia está en Villa María del Triunfo con información de último minuto. Adelante, Álvaro, por favor.
Gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Información en vivo desde Villa María del Triunfo, donde el alcalde interino César Impanzón Quispe viene hablando acerca de su distrito, esta problemática que viene atravesando esta puerta de crisis de desabastecimiento del servicio de recojo de los residuos. Hoy vamos a escuchar entonces las palabras del alcalde interino. Escuchamos pero nada del alcalde. ¿Ah? Como que no es muy razonable tal vez lo que tenga que decir el alcalde sobre por qué está... ¿Han visto que hay basura por todos lados? Ayer fue en la noche al aeropuerto a recoger a una sobrina y era una barbaridad. San Martín de Porres, basura por todos lados. ¿Han visto cómo están las pistas y veredas? Huecos por todos lados y nos cobran por eso, ¿ah? Miren su recibo, pistas y veredas, dice. Yo no sé dónde están, ¿no? Y se vienen... No, en Villa María del Triunfo es un horror, ¿no? Y no solo en Villa María del Triunfo, ¿no? No es el único distrito, aunque tal vez sea uno de los peores en este momento, ¿no? San Martín es un problema ya endémico el que hay con la basura. Vamos a tratar de retomar en unos minutos la comunicación con Álvaro Tapia para que a ver qué explicaciones tiene que dar el alcalde sobre este asunto. Quiero reiterarles que el día de mañana en el diario Exitosa ustedes van a tener este afiche por la compra del diario Exitosa gratuitamente, este afiche del Papa Francisco, el Papa de la Esperanza. Y a partir del jueves ¿no es cierto? El jueves 28 va a salir un libro, el jueves 18, perdón, un libro por solo 5 soles con la compra del diario Exitosa. Es un libro de 92 páginas a todo color, con imágenes y con las frases más importantes del Papa Francisco desde que se instaló en el Vaticano. Y precisamente para hablar sobre la visita de Francisco al Perú está con nosotros el señor Jorge del Águila, que es encargado de la Comisión de Seguridad de la visita papal. Bienvenido. Hola Lucas, gracias por la invitación. Le he encargado de la visita del Papa a la Arquidiócesis de Lima, solamente la ciudad de Lima. Solo en la ciudad de Lima, que va a ser el punto donde más crítico, ¿no es cierto? Así es, desde su llegada y llega acá el día 18 en la tarde, comienza por la Avenida Brasil. La Avenida Brasil va a haber un encuentro multitudinario por toda la Avenida Brasil hasta la Plaza Bolognesi, después llega la Nunciatura. Estará transitando por ahí a las 6 de la tarde, o sea, hay que invitar a la gente para este primer encuentro con él. Lo que entiendo es que va a haber en un momento, antes de iniciar el recorrido por la Avenida Brasil, un gesto, ¿no? Que un gesto, sí, un gesto. A los alcaldes de San Miguel y Magdalena. Por el apoyo inicial que nos dieron. Y a la vez también el alcalde de Lima va a entregarle las llaves. Las llaves de la ciudad. De ahí viene el recorrido por la Avenida Brasil. Sí, esta ceremonia es muy corta, ¿no? Toda la Brasil en Papamóvil. Ahí en el Papamóvil, y ahí va a ir hasta la Avenida Salaberry, donde está la Nunciatura. La Nunciatura, que es donde va a estar y ahí instalado. va a haber un evento con los jóvenes. ¿30.000 jóvenes? Va a haber, se espera que lleguen 30.000 jóvenes. El Papa pues trae mucha gente, ¿no? Causa realmente admiración y cariño hacia él, ¿no? Es un personaje público mundial y que sus mensajes siempre son de paz, de tranquilidad, de amor, ¿no? Entonces, sí, hay 30.000 jóvenes muchachos convocados que van a ir a recibirlo, y seguramente también en la Avenida Brasil va a haber mucha gente, ¿no? Como si fuera como esa, la Avenida Brasil siempre sucede para este tipo de eventos, ¿no? Ahora, ahí ya empiezan los problemas de seguridad, ¿no es cierto? Porque sí, va a tener que construirse una barrera humana de seguridad. Definitivamente, ¿no? Las alcaldías tienen conocimiento, solamente el Papa se va a trasladar por la vía central, las vías las auxiliares van a estar ubicadas las personas, y hay personal policía que está desplegado para este evento, ¿no? ¿A qué hora es el evento? Porque el Papa, ¿a qué hora llega? Está programado, si no me equivoco, entre 5 y 6 de la tarde. Y ahí tiene una ceremonia en el aeropuerto por el Estado peruano, y de ahí sale ya en un carro cerrado hasta por la Avenida Sucre llega, hasta la primera cuadra de la Avenida Brasil, ahí está la Virgen, y ahí cambia de auto y se pone en un papamóvil. Y ahí comienza su recorrido. Hasta la Nunciatura. Hasta la Nunciatura. Ahora, esto es el primer día. Después de eso, de ahí va a descansar el Papa. Claro. ¿Y qué es lo que viene? Al día siguiente se va a Puerto Maldonado. Regresa a Puerto Maldonado y hay una ceremonia en la tarde con el gobierno, con el presidente.
Y después Ahora, lo de Puerto Maldonado va a ser apoteósico también, sí, ¿no? definitivamente. Creo que hay mucho entusiasmo, hay gente que está viniendo de Bolivia, de Brasil. De Brasil, ¿no? Sí. Muchísima gente. Definitivamente creo que es espectacular que vaya ahí, ¿no? Porque va a ver nuestra selva y nuestra gente que está ahí. Definitivamente creo que es un viaje inédito para nuestro país después de 30 años, lógicamente, que venga un jefe de Estado del Vaticano, ¿no? Entonces, el Papa pues ha querido ir a esa ciudad para saludar a nuestros indígenas, a nuestra población de esa zona. Ahora, él luego de la visita a Puerto Maldonado va a venir de regreso a Lima. Hay un encuentro con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la tarde. En la tarde. ¿No es cierto? Y luego... En la noche hay otra vez en la Anunciatura hay un encuentro con las familias. Con las familias, para darle su mensaje a las familias. Y durará pues unos 2 horas. Hay shows, todo, pero no, el Papa va a estar un corto tiempo, pero el show es para él, ¿no? Porque él ahí es su casa, ¿no? Ahí va a estar estos días. Y después al día siguiente ya se va a Trujillo, ¿no? Y prácticamente regresa tarde a Trujillo. Y al día domingo comienza su periplo por Lima. Comienzan las Nazarenas, temprano, de las Nazarenas, y después las Nazarenas va a estar con unas hermanas monjas de claustro, unas 500 hermanas, y de ahí pasa a la Plaza de Armas, donde también la van a recibir los muchachos, va a dar una vuelta por la Plaza de Armas, también va a haber también Los accesos a todos estos eventos, tanto en la Avenida Brasil, la Anunciatura, como la Plaza de Armas de Lima, la Plaza Mayor, son de acceso libre, ¿no es cierto? Ahí no hay que hacer un registro previo, no hay... Pero de todas maneras, claro, va a ser restringido viendo el aforo, ¿no? Porque hay un aforo restringido y la policía lo va a controlar. La gente va a tener que entrar caminando, ¿no? Hay una zona restringida, hay un anillo de restricción para autos que se va a poner policía alrededor y la gente va a entrar. Definitivamente en la Plaza de Armas no entran más de 15.000 personas, ¿no? Van a ir muchachos y van a ir los scouts, va a ir familias, supongo. Están invitados todos, definitivamente. Es un poco también para que hay mucha gente que lo quiere ver, de repente no va a tener el acceso a Las Palmas, que es el escenario principal, y es bueno también que vaya, ¿no? Ahora, luego de esto, al día siguiente ya es la gran misa en Las Palmas, ¿no es cierto? El mismo día 21 es las Nazarenas. Claro, las Nazarenas, Plaza de Armas y de ahí hay en la catedral una reunión con todos los sacerdotes y religiosos, y de ahí hace un ángelus en la plaza, hace el ángelus al mediodía, a los muchachos, se dirige a los muchachos, a las familias que están ahí, y de ahí ya se retira la Anunciatura a la espera de dirigirse a las 4 de la tarde, ¿no? 3:20 debe estar saliendo, 3 de la tarde, den una Anunciatura para dirigirse a Las Palmas. Ahora, en Las Palmas lo que he estado viendo de las cifras es impresionante. Va a haber, se calcula por lo menos 1.200.000 personas. Sí, creo que es el evento multitudinario más grande de la historia del Perú, ¿no? Definitivamente es eso. Nos hemos preparado bastante con todas las instituciones del Estado, comenzando por INDECI, por MINSA, el medio ambiente, los bomberos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los voluntarios de la Cruz Roja, los Boy Scouts, 30.000 muchachos voluntarios de la Guardia Papal, como lo llamamos nosotros. Es un trabajo en conjunto largo, desde hace 6 meses que estamos trabajando. Este último sábado hicimos un ensayo con toda la gente, asistieron cerca de 20.000 muchachos, y todas las entidades del Estado, haciendo una revisión de puertas, de los ambientes, viendo los cuadrantes, porque hay 38 cuadrantes donde se va a distribuir la gente. Hay 3 sectores grandes, bien definidos, en el cual hay cuadrantes, en el cual se han puesto pantallas, se han puesto sonido, para que la gente pueda verlo y seguir la misa. No olvidemos que lo de la base de Las Palmas es una misa, ¿no? Entonces la misa tiene que congregar a esta cantidad de gente para escucharlo a él y acompañar en esta misa que... Ahora, la misa... entiendo, está programada para las 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Pero los accesos a Las Palmas van a empezar a las 4 de la mañana. No, a la medianoche. ¿A la medianoche? A la medianoche. Lo que se ha hecho es darle esos accesos porque ingresar a Las Palmas es un poco complicado, ¿no? Es un distrito con calles un poco pequeñas, pero hemos calculado el tiempo de ingreso
de esa cantidad de personas con las rutas y los corredores que tenemos, y se ha llegado a la conclusión que debemos comenzar temprano, para que la gente pueda ir ingresando cómodamente por las 17 puertas que se han habilitado. Comienzan a un sector del central, comienzan a la medianoche, y en los dos sectores extremos comienzan a las 6 de la mañana. ¿Por dónde es el ingreso central? El ingreso del Papa es por la puerta 1, la avenida Jorge Chávez. Jorge Chávez, por ahí es el ingreso de él con su comitiva papal, ¿no? Es un ingreso que debe estar despejado 1 o 2 horas antes para que él pueda ingresar sin ningún problema. Ahora, ¿qué recomendaciones para la gente? Porque si va a haber 1.200.000 personas, ponte, hay gente que va a entrar... no, porque está... Este es el ticket, no sé si tenemos manera de acercar esta cámara para que lo vean. En el ticket dice, la puerta donde te toca ingresar, dice el sector que te toca, que acá es el naranja. Naranja, sí. Que entiendo, mirando hacia el Papa es a la derecha, me parece, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver si... ¿No? Y es la manzana 7. A ver, ¿cómo? Ahí estaba, mira. Ahí está. Podemos poner así, ¿no? O sea, acá tenemos la indicación. Esto es uno de los tickets que se han entregado en las parroquias, en las diferentes asociaciones. Que se está entregando. Entonces dice, puerta de entrada número 5, el sector que te toque es el naranja, y la manzana es la número 7. Así es. ¿No es cierto? Y ingreso desde las 6 de la mañana, porque se ha programado también que la gente vaya entrando para ir ocupando paulatinamente los lugares y no haya interferencias, ¿no? Sí, la recomendación es esa, ¿no? Tratar de ir temprano a las horas que están ahí recomendadas, e ir ingresando, ir ocupando sus manzanas, ¿no? Porque cada manzana está dispuesta a que tenga un sistema de apoyo. Estamos hablando de hidratación, estamos hablando de tópicos también para personas extraviadas, también la sacristía para la repartición de la comunión. Entonces, y después también está acá, el sector tiene su grupo de voluntarios. Sí, ahí tenemos en pantalla precisamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el primero es el 12, el 4 y el 6 son las puertas de ingreso. Así es. El color es el sector en el que le toca, o sea, el rojo, el naranja y el celeste. Y más abajo no se nota, es en números más pequeños está la manzana, porque estos sectores están divididos a su vez en manzanas. Y más arriba están las horas que se recomienda para ingresar, ¿no? Según cada sector, ¿no? Y cada manzana también. Entonces, ahora, el tema es que va a haber gente que va a estar muchísimas horas ahí, ¿no? Sí, la recomendación es que hay que ir va a estar 16 horas. Entonces, ¿qué recomendaciones? Hay que ir con ropa cómoda, hay que llevar agua, hay que llevar una comida no perecible, no hay que llevar latas ni vidrios, hay que ir con zapatillas, ponerse un gorro, llevar bloqueador, llevar una banquita chiquita. Eso se puede. Sí, blanquita, chica, para poder sentarse, y una manta para poder sentarse también en el... Ahora, hay unas zonas que son de cemento, ¿no es cierto? Sí. Y hay otras que son tierra firmada, que se ha tratado, que el Estado peruano ha hecho un tratamiento especial para evitar el polvo. El polvo, y que la gente pueda sentarse cómodamente ahí. Sí, es un tema, es un evento grande. Ahora, por ejemplo, el servicio, Jorge, de higiénicos. Porque, o sea, estar ahí 12, 14, 16 horas. Tenemos una cantidad de 1.500 hasta 1.600 baños. Pero tenemos un sistema que están alrededor de la zona donde va a estar el evento, y esos baños tienen un sistema de limpieza. Hemos contratado unas empresas que van a limpiar cada 3 horas, van a ir limpiándolo para que esos baños no colapsen. Sí, definitivamente ese ha sido uno de los temas que se ha tratado bastante, para que la gente esté cómoda, para que la gente pueda llegar y no tener problema de este tema de los baños. También tenemos en las puertas, estamos tratando también de darles un poco de agua. Tenemos agua para en el momento que la gente pueda tener un problema de hidratación. Es importante llevar agua, llevar Gatorade, llevar algún tipo de energizante, no llevar algo que se descomponga. Pueden llevar de repente un pequeño tupper con una comida que no se descomponga, ¿no? No hay que llevar cooler, lógicamente, ¿no? No hay que llevar elementos punzocortantes. Nada de eso está permitido. Nada. ¿Va a haber una revisión de las personas? Sí, va a haber se puede decir, en el camino vamos entrando, lo vamos mirando y le vamos aconsejando. Pero por eso es bueno que esto se difunda, ¿no? Antes de que la gente... O sea, por ejemplo, hay gente que dice, seguramente va a haber sol en esa zona,
Un gorro. Entiendo que un gorro, no sombrillas, ¿no es Sí, cierto? Eso no... el tema de las sombrillas es por un tema de visibilidad, ¿no? Recomienda llevar un gorro que los pueda tapar y las sombrillas, lógicamente, si uno levanta las sombrillas, la gente Porque le va a impedir la claro. visibilidad de las pantallas o lo que pasa. Entonces, se recomienda eso, se recomienda ropa cómoda, no llevar mascotas. Los niños menores de edad, tener cuidado si uno quiere ir, hay mucho tiempo, uno tiene que evaluar si lo lleva o no, si el niño es intranquilo o no, para que esté con uno. Y si lo llevan, tener su teléfono en el bolsillo para evitar que si en algún momento... Ahora, entiendo que las compañías telefónicas, todas las compañías Movistar, Claro, Entel, han puesto antenas para garantizar que todos, que va a ser un reto, ¿no? Va a ser un reto, definitivamente. Porque vas a tener 1.200.000 personas que todo el mundo va a estar haciendo selfies, tomando fotos, mandando mensajes. Sí, han reforzado alrededor de la base todas las empresas. Entonces, definitivamente es un evento tan grande, que uno comienza a magnificar conforme uno va desarrollándolo, ¿no? Entonces, estamos preparados. Es una de los eventos de esta naturaleza más grandes del mundo, ¿no? Yo creo que sí. 1.200.000 personas es bastante, pero el lugar donde está es un lugar de accesos un poco complicado, pero sí está garantizado su ingreso y su comodidad. Sofía Gallegos está precisamente en el avión que va a trasladar al Papa desde Santiago de Chile hasta Lima, hasta el Callao. Y acaba de ser bendecido por cardenal Juan Luis Cipriani. Cuéntanos, Sofía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Continuamos exactamente en el interior del avión oficial que va a trasladar al Papa Francisco a las regiones de Puerto Maldonado y Trujillo, y justamente nos van a dar las explicaciones, todos los detalles de lo que estamos observando. A ver si nuestra cámara se acerca para mostrar. Hablábamos mucho de este escudo oficial de Papa Francisco. Coméntanos un poco, ¿cuál es su nombre? Roberto Enríquez. Roberto Enríquez, ¿cómo estás, gente? Muy bien, gracias. Acá, como pueden ver, están todos los cabezales de los asientos blandeados con el escudo del Vaticano, al igual que las almohaditas que tenemos y las manditas que vamos a acompañar en este vuelo doméstico, que son un poco cortos, ¿no? Hay una cartita de presentación y una administración de todos los pasajeros. Algo que nos está enorme de curiosidad. Cuéntanos. Queremos saber cuál es el asiento del Papa Francisco. El asiento del Papa Francisco es en la fila 1. Ok, a ver si nos acercamos un poco. Allá, adelante. A ver, vamos a acercarnos justamente con nuestro compañero de LATAM. Él nos va a dar la explicación, todos los detalles justamente de dónde va a ir sentado el Papa Francisco. En este asiento. Vamos a llevar muy bien. Papa Francisco, el cardenal nos acompaña en ese asiento y toda su comitiva en esta primera cabina. Bien, y supongamos si de repente el Papa quiere descansar, va a tener otro tipo de asiento, en otra parte del avión, solamente acá en realidad le viaja con la comitiva especial en esta cabina, igual tiene poder reclinarse, es un vuelo corto en realidad, una hora. Una hora. A Trujillo son 50 minutos aproximadamente, y Puerto Maldonado una 20, dependiendo, ¿no? El tiempo que vamos a tener. Bien, y el Papa va a contar, me imagino, con todo el equipo tecnológico, si quiere ver alguna película, leer. Correcto, no es un requerimiento especial por parte del Vaticano, pero creo que necesitamos estar para ayudarle. Muchísimas gracias, Roberto, por darnos todos los detalles. Así que ya le hemos explicado un poco para todos aquellos que tenían curiosidad, dudas y sobre todo la curiosidad específicamente por todas las personas. ¿Por qué? Acá, me voy a poner acá atrás. Acá va a viajar el Papa Francisco en compañía del cardenal Juan Luis Cipriani. Y posiblemente también los medios de comunicación internacional. Nos faltaría solamente a nosotros estar aquí para darle los últimos minutos de este viaje del Papa Francisco. Adelante, que estudios. Muchas gracias, Sofía. Aclarando, ¿no? Este es el avión que va a usar el Papa para los desplazamientos dentro del país. Dentro del país. ¿No es cierto? Dentro del país, sí. Sí, es decir, para el viaje a Puerto Maldonado, Trujillo y los vuelos de... Ahora, detrás el 1.200.000 personas que van a asistir a esta misa tienen ya su entrada, deben haberla ya recabado. En la parte de atrás de la entrada está toda la información que nos acaba de dar gentilmente el señor Jorge del Águila. Está la información previa a la misa, está lo que debes llevar, lo que no está permitido, las recomendaciones de seguridad, las horas de ingreso, pero además hay un aplicativo, un aplicativo que se puede leer, QR, o sea que se puede leer con estos lectores de escáner de los smartphones. Con los mismos teléfonos, y uno puede entrar a este QR y en este QR le va a indicar su puerta y cómo llegar a su puerta. Claro, porque corresponde exactamente a la entrada de cada uno. Son indicaciones para esta entrada. Para esta entrada. Hay que difundir esto, es importante. Ahora, si uno no tiene esta entrada, no va a poder ir a esta misa, ¿no es cierto? La misa es abierta, es aperturada.
La idea es que vayan los que quieran ir. Si hay gente que no tiene entrada, si quiere ir, tendrá que acercarse y vamos a tener estamos preparando un protocolo para recibirlos dependiendo de nuestro aforo. Pero sí, no podemos impedir que la gente no vaya, ¿no? Lo ideal es que toda la gente que tenga vaya. Y hay gente que no pueda ir, va a haber un protocolo por unas puertas para ver si les entregamos en ese momento su ticket para controlar el aforo o le dirigimos de alguna forma para unas puertas especiales para que lo reciban. La idea es que vayan. Obviamente que llegamos a un aforo final. Una última pregunta, Jorge. Las calles van a estar cerradas, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay que ir preparado para caminar. Es un círculo muy grande, ¿no es cierto? Sí. Es un círculo que hemos hecho nosotros con la Municipalidad de Lima, el Protransporte y Celina 1, todo un sistema de transporte para llegar hasta ahí. Y dentro de Las Palmas, para acercarnos más a las puertas, Protransportes ha hecho un circuito mucho más pequeño complementario, alimentadores complementarios especialmente para este día, que va a acercarnos para que uno camine máximo 800 metros. Entonces, si uno se baja, por decirle, Matelini, y está en el Matelini, que es la puerta 17, o 18, perdón, 16, 15, que están muy lejos de Chorrillos, y le ha tocado irse a la puerta 5, por ejemplo, lo que estamos viendo, va a haber un circuito de buses que lo van a trasladar a la puerta 5, o sea, para que no caminen. Ahora, la recomendación es no ir en vehículos particulares, usar los servicios de transporte. Claro, tenemos a la línea 1, que es gratis, que gracias al gobierno ha declarado gratis, transporta cerca de 250.000 personas. Después tenemos la línea del Metropolitano, que tiene todos sus troncales, que ese día va a habilitar a partir de las 5 de la mañana mucho más buses. Y después va a tener el sistema el Metropolitano, que va a ser los alimentadores. Y después tenemos las rutas, son 6 rutas que se han creado con la Municipalidad de Lima, A, B, C, D, E, F, que son del norte, del centro y también del sur, que van a tener carteles que dicen vamos a Las Palmas, y se van a conectar y van a llegar a Las Palmas para que la gente pueda trasladarse. La idea es que la gente use estos medios y evitar ir en carros propios, en taxi, ¿no? Para evitar la congestión, ¿no? Nosotros, por supuesto, desde acá, desde Exitosa, vamos a seguir dando esta información que es absolutamente útil y pertinente a lo largo de toda nuestra programación hoy y en los próximos días. Claro, ¿no? Y la recomendación final que podría dar también es en el momento que la gente que está dentro y que cuando vaya a salir lo hagamos en forma ordenada. Escuchemos a la gente que va a difundir los mensajes para ir saliendo por parte, ¿no? Por la gente que está más cerca de las puertas, que salga por la puerta por donde ingresó, para evitar ese tumulto que puede ocasionar. Entonces, y una vez que se retire el Papa va a seguir habiendo presentaciones hasta las 10, 11 para que la gente se pueda quedar observando algo y pueda ir saliendo tranquilamente. Y pueda ir saliendo ordenado. Esa es la idea, ¿no? Muchas gracias a Jorge del Águila, encargado de la Comisión de Seguridad de la visita del Papa en el caso de Lima. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Yo creo que ha sido muy ilustrativa toda la información que hemos recibido esta mañana. Conmigo será hasta el día de mañana. Yo los dejo con el señor Manuel Rosa. Muy buenas tardes. Hemos presentado Nicolás Lucar en Exitosa.